Marlene, nuestra Management, Global Alliance Vendor and Management Cloud de Incommerce Cloud. Te dejo con el público, Marlene, para que por favor presentes a tus invitados y el tema que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a esta primera edición de nuestro VBS. Siéntanse bien cómodos. Vamos a tener una conversación muy interesante con un tema que ya venimos conversando a lo largo de toda la mañana, que es la ciberseguridad. Nuestro objetivo con este panel es tener una conversación de valor en donde ustedes puedan escuchar de nuestros especialistas cómo ustedes pueden caminar su negocio y cómo ustedes pueden empezar a trabajar temas de ciberseguridad si aún no lo están haciendo. Nos dimos a la tarea de elegir un grupo de panelistas muy preparados en la temática de ciberseguridad que nos van a dar su perspectiva sobre este flagelo que ya nos concierne a todos. Acompáñenme a darle la bienvenida a nuestros panelistas y voy a arrancar recibiendo nuevamente a Deepak Daswani, quien estuvo recientemente en este escenario. Bienvenido nuevamente, Deepak. Hola, gracias. Deepak es hacker ético, es conferencista y es experto en ciberseguridad. Él es el autor del libro La amenaza del hacker. Muchísimas gracias, Deepak, por unirte con nosotros nuevamente en este panel. Vamos entonces ahora a recibir a Juan Aguirre. Juan es el Sales Engineer Manager para Sophos en Latinoamérica. Bienvenido, Juan. Muy bien. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar recibiendo a nuestra ronda de panelistas y es el turno ahora de Mauricio Romero. Mauricio es arquitecto en soluciones senior en Amazon Web Services o AWS para el sector público. Súper interesante tu posición en AWS. Bienvenido, Mauricio. Gracias, gracias. Y para completar nuestra ronda de panelistas, vamos a recibir a Renato Crepaldi, quien es Senior Manager para Latinoamérica de distribución en Cisco. Bienvenido, Renato. Gracias. Ellos son los protagonistas del panel. Bienvenidos, caballeros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por el Photoshop también. Estoy muy bien a ti y a Bruno. Me quedé muy bien en la foto. Mejor en la foto. Súper bien a la producción, se les agradece. Muy bien. La primera pregunta realmente viene orientada para adecuarnos al tema de ciberseguridad. Pero la verdad es que Deepak nos dejó el escenario ya encendido con la temática. Igual lo voy a hacer. Renato, ¿cuáles son las mayores amenazas de seguridad cibernética que enfrentan las organizaciones hoy en día? Well, yo no creo que pueda completar mucho lo que habló Deepak. Espero que todos estén asustados con todo lo que habló y cuál el tamaño del trabajo que tenemos acá en conjunto, ¿no? Entonces, para mí, lo que viene siempre en mi mente cuando hablamos de ciberseguridad es, y cómo podemos ayudar a nuestros clientes, es la complejidad. Se vieron la complejidad del ambiente de TI de hoy es inmensa, ¿no? Pasó el tiempo donde estábamos todos nosotros trabajando en una oficina con las aplicaciones desarrolladas in-house y todos accesando ahí. Fuimos, creamos el VPN, ahora después de la pandemia, el trabajo híbrido, el advento del cloud, ¿no? Y ahí Mauricio de AWS está por acá. Entonces, todo eso trae complejidad y el cliente cada vez más tiene que depender de nosotros, que vamos a ser sus especialistas en cómo trabajar mejor en estos ambientes híbridos, ¿no? Y también discutimos ahí un poco, Deepak lo mostró, cada vez más la frontera entre el ambiente corporativo y el ambiente personal es casi nula. Utilizamos el mismo teléfono para ambas las cosas. La computadora, aunque las compañías dicen, por favor, no ponga nada personal en sus laptops,
somos humanos, ¿no? Entonces ponemos algunas cosas ahí. Entonces ese para mí es el gran desafío que nuestros clientes tienen cuando hablamos de ciberseguridad, ¿no? Muchas gracias, Renato. Vamos ahora a ubicarnos en nuestra región. Deepak, ¿cómo estamos en Latinoamérica en términos de ciberseguridad actualmente? Y dinos la realidad, la verdad. Bueno, vimos algunas, en las diapositivas que yo incluí, vimos algunas cifras, ¿no?, de incidentes, y lo estaba comentando ahora con un compañero tuyo, que el tema de los incidentes es importante porque las cifras que tenemos son las cifras de incidentes que se notifican, que se van conociendo, que también aumentan, porque aumentan los incidentes, pero también es porque aumenta la comunicación de esos incidentes. A lo mejor hace unos años estaban pasando, pero no se estaban identificando, ni notificando, ni denunciando. Al final, yo creo que a día de hoy no podemos decir que en Latinoamérica estamos peor que en España, que en Francia, en Alemania. Yo creo que estamos en un mundo donde estamos viendo que las organizaciones están cayendo. Cada país de Latinoamérica está haciendo sus adelantos en materia de regulación, en materia de protección de datos, en materia de estrategia nacional de ciberseguridad. Al final, hemos visto que esto está pasando, que es real. No te voy a decir, ¿estamos peor que? Porque no soy quien para decir. Ellos a lo mejor incluso pueden tener más conocimiento porque apoyan a los clientes. Es verdad que hay muchos casos de incidentes en Latinoamérica, igual que los hay en Europa, igual que los hay en Asia o en otros continentes. Nos queda trabajo por hacer. Yo creo que hemos aumentado. No podemos decir tampoco que estamos como hace 10 años, que hace falta más concienciación, porque yo creo que la concienciación ha ido evolucionando a nivel mundial, a nivel general. Todo el mundo, aunque la gente no sepa, ¿no?, muy bien, pero la gente sabe el término hackear, se utiliza, no se sabe muy bien para qué, se habla de todas estas cosas, incluso en conversaciones populares. Yo creo que muchas empresas se han concienciado. ¿Qué es lo que sucede? Que también el tema de la inversión de los recursos, en algunos casos se destinan a otras cosas. Entonces, bueno, esto es una lucha y nos queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que en Latinoamérica se puede avanzar respecto a otros años, pero creo que es verdad que todavía quedan cosas por hacer y que para eso estáis vosotros, ¿no?, en este caso. Complementar Claro que sí, rapidito Renato. acá, ¿no? Lo que habla Deepak es importante y el trabajo que hace él es importantísimo, de concientización. ¿No? Creo que el trabajo de nosotros en conjunto es concientizar a nuestros clientes que la amenaza existe y que no es sencilla y que no vamos a conseguir resolver una amenaza simplemente con una solución. Es un conjunto de metodologías que tienen que ser desarrolladas y crear eso. Eso es importante, pero fíjate, una cosa que yo comentaba, que yo lo comento en petit comité con mis amigos, ¿vale? Pero lo digo aquí es la concienciación. Cuando dicen la concienciación, porque hay mucha gente que cuando no sabe qué decir dice eso. Digo, a ver, pero es que sí, llegará un momento en el que esto se acabe, porque todo el mundo está concienciado, porque yo creo que hemos evolucionado un poco. Es verdad que sigue pasando, vas a sitios y la gente no sabe distinguir los conceptos, porque es un tema muy complejo, ¿verdad? Yo creo que a nivel general hemos aumentado un poquito, ¿no?, a nivel popular, la gran masa social, y que queda, pero no sé si algún día se acabará ese trabajo y tendremos otro, no lo sé. Siempre me lo pregunto yo, ¿sabes? Sí, lo que es una realidad es que este panel, por ejemplo, es una muestra de eso. Ya cada vez el tema va drenando en las organizaciones y es una preocupación de todos los CTOs en las organizaciones. Muy bien, vamos a pasar ahora, ya entrando en materia, a una parte un poquito más técnica. ¿Cuál es la mejor manera de implementar confianza cero o Zero Trust en las organizaciones? Juan. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Marlene, y a los compañeros del panel. La mejor forma de implementar una estrategia de confianza, de Zero Trust, es desde la estrategia, valga la redundancia, que sea un punto estratégico y no solo implementar una tecnología. Cuando implementamos solo tecnología por moda, porque es fancy, porque la empresa amiga del sector lo hace, no sacamos provecho y gastamos dinero en algo que tal vez no nos va a traer los mejores resultados. Entonces, lo primero es entender por qué Zero Trust. ¿Y por qué Zero Trust? Porque ahora, como hablábamos todos, tenemos esa identidad digital de nuestros empleados que tiene la data de la empresa. Y esa data de la empresa está en todas partes, está en sus dispositivos móviles, está en la nube, está en las aplicaciones como servicio. Y allí es donde debemos llevar la ciberseguridad, ya no solo en el perímetro, ya no solo en la premisa de la empresa, sino llevar la ciberseguridad a los datos, donde viven los datos. Y Zero Trust nos ayuda precisamente a tener ese enfoque datacéntrico en ciberseguridad. Pero también necesitamos mejorar la visibilidad.
Y Zero Trust nos puede ayudar a mejorar la visibilidad, pero volvemos a lo primero que dijo Renato. Esto nos puede traer complejidad. Podemos tener muchas fuentes de datos que tal vez dentro de la empresa no se pueden entrar a direccionar de forma adecuada, y allí para mejorar las capacidades de respuesta precisamente entran nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que nos ayuda a priorizar de todas estas fuentes de datos dónde debemos entrar a actuar cuando tenemos un incidente dentro de la organización. Yo creo que Mauricio era. Juan, perdón. Yo creo que una cosa, Juan, que es importante, lo que acabas de decir de no implementar la tecnología porque está de moda. Yo estoy seguro que aquí hay un montón de gente que no sabe lo que es Zero Trust. Estamos hablando de por qué Zero Trust, pero igual que no saben lo que es un exploit Zero Day o no saben no sé qué, me juego en mi pellejo, aunque ahora lo preguntaré y todos van a levantar mano. Yo lo sé, pero igual es mejor que les expliques lo que es. Digo, aparte, porque Claro yo estoy seguro, todo el mundo de ustedes sabe lo que es Zero Trust. Buen punto. 1, 2, Sí. todos, mentira. Explícamelo tú. A conciencia, ¿quiénes conocen Zero Trust? Y buen punto. Adelante, Deepak, pues desarrolla. No, yo no, que lo explique él o alguien de ellos. Claro. Venga. Bueno, Zero Trust podemos verlo, muchas empresas lo venden como una tecnología, pero realmente es un enfoque estratégico, es como yo voy a plantear una nueva forma de protegerme. Y Zero Trust tiene 4 principios, que es la mejor forma de poder explicarlo. Lo primero es, debemos identificar siempre. Muchas veces, por ejemplo, ingresamos a la organización, especialmente empresas pymes o empresas pequeñas, sin autenticación. Entonces, un componente muy importante es, siempre debemos autenticar. Esto en Zero Trust, siempre debemos autenticar. ¿Para qué? Para ir a la otra premisa, que es la confianza cero. A pesar de que una persona esté autenticada, sea un usuario de mi empresa, yo debo desconfiar de los permisos que tiene. Entonces, muchas veces, seguramente, aquí hago también la pregunta, ¿cuántos de ustedes saben si tienen permisos o no de administrador en sus cuentas de usuario? Listo. Seguramente no deberían tenerlo. Entonces, otra premisa de Zero Trust, de confianza cero, es, deben tener los mínimos privilegios para poder operar. Lo mínimo que necesiten para trabajar dentro de la empresa. No deberían poder instalar software. Los atacantes utilizan esa propiedad de tener cuentas administradoras para poder instalar software, para hacer cambios en perfiles, cambios en el propio directorio activo. Entonces, otra de los principios de Zero Trust es la mínima confianza, los mínimos privilegios. Luego, la capacidad de análisis. Cómo yo con los datos de autenticación, lo que está haciendo mi usuario, dónde se está autenticando, qué aplicaciones está consumiendo, cómo yo con toda esa telemetría o toda esa información puedo generar inteligencia de ciberseguridad para la empresa. Así como tenemos inteligencia de negocio, también podemos generar inteligencia de ciberseguridad que nos permita aprender cómo estamos, qué tan bien está la curva de madurez de la organización. Y por último, que podemos verlo como la microsegmentación o esa parte de hacia dónde orientamos la seguridad, es un enfoque de ciberseguridad orientado a los datos. Nosotros en Latinoamérica somos mucho el perímetro, ¿no? Queremos el mejor firewall, queremos el mejor IPS. Bien, debemos seguir teniéndolo, pero ahora tenemos empresas híbridas, empresas donde, de nuevo, mi usuario, mi trabajador puede estar en su casa, trabajando desde su laptop. Entonces, todas esas capacidades que teníamos en el firewall, el control de navegación, el IPS, el Email Security Gateway o la seguridad de correo electrónico, todo eso debemos llegarlo a donde están los datos de la empresa. Entonces, más que una tecnología, es una estrategia. Y allí pueden concluir muchas tecnologías como las soluciones de Zero Trust Network Access, incluso el mismo SASE, SD-WAN, todo puede confluir en una práctica o en una postura de Zero Trust. Sí. Qué pena por tomarme tanto tiempo. Buenísimo, Juan. No, súper bien, y ampliamos muchísimo en el tema de Zero Trust, con lo cual vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a invitar también a Mauricio. Sí, y agregando un poquito, porque uno de los mensajes y lo que nos presentaban primero de toda la parte de amenazas es que cuando hablamos de seguridad no tenemos que pensar en que vamos a encontrar algo como Zero Trust, que es una estrategia de protección o de aseguramiento, sino que la ciberseguridad implica más cosas. Entonces, hay un marco donde debe haber un proceso y nos tenemos que preocupar de identificar, nos tenemos que preocupar de proteger, pero nos tenemos que preocupar también de detectar las cosas, que es la parte de visibilidad que tiene Zero Trust, pero tenemos que también pensar en cómo vamos a responder si ocurre una amenaza y cómo nos recuperamos si es que una amenaza al final
tiene un impacto. Entonces, esos conceptos que mencioné ahorita son parte del marco de ciberseguridad de algo que se llama NIST, que digamos es una lectura muy recomendable, porque eso nos da un entorno de que ciberseguridad no podemos seguir vendiendo, que es asegurar y me quedo tranquilo. La ciberseguridad es, tengo que identificarme, tengo que proteger, tengo que usar Zero Trust, pero tengo que saber qué hacer cuando pase algo y dependiendo de lo que me pase, poderme recuperar. O sea, si hablamos de ransomware, por poner un ejemplo, pues voy a tratar de evitarlo, pero si al final llegara a ocurrir, ¿dónde tengo mis datos para recuperar? Ya considere cuáles son las acciones que tengo que tener. Mi gente sabe qué son las acciones que tienen que tener. Entonces, complementemos un poquito con que, aunque hayan tecnologías y estrategias modernas, al final la ciberseguridad debe llegar hasta el proceso de recuperación. Muchas gracias, Mauricio. Y hemos hablado también de inteligencia artificial. De hecho, lo han mencionado nuestros presentadores anteriores. Entonces, eso me lleva a una interrogante. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial actualmente en términos de ciberseguridad? Y ahí invito a Deepak para que nos apoye un poquito. Bueno, lo comentaba antes, una de las aplicaciones, por ejemplo, más visibles, ¿no?, que ha tenido mayor impacto entre los usuarios y que la gente conoce, es lo que llamamos deepfakes, ¿no?, que son esos vídeos que antes eran impensables, suplantando el rostro de una persona. Ya hay incluso inteligencias artificiales diferentes para generar diferentes tipos de vídeos que requieren de poco entrenamiento, aplicaciones móviles. Esa es una línea muy grande. Y luego, en toda la parte de proveedores, ¿no?, o sea, de soluciones para intentar... A ver, los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial en deepfakes y otro tipo de técnicas, incluso a la hora de sistemas de respuesta automática para suplantar operadoras, y así hay un montón de ejemplos más. Y también en técnicas utilizadas por fabricantes anti-malware para encontrar código malicioso para, en campañas de threat hunting. Threat hunting es una... Vamos, no sé explicarlo así rápidamente, pero básicamente es todo lo relacionado con identificar campañas de malware y amenazas que no se conocen en un principio, involucran técnicas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que ahora se utiliza en todas las tecnologías emergentes y en todos los sectores. Y bueno, la aplicación en ámbito ofensivo es esa, y en el ámbito defensivo los proveedores fabricantes de soluciones la están utilizando para entrenar a los sistemas para aprender a reaccionar e identificar esas amenazas. Me imagino que ellos tendrán a lo mejor ejemplos concretos, ¿verdad?, de cómo la tecnología que ofrecen. Sí. Nos pueden ilustrenos ustedes con eso un poquito también. Correcto. Sí. Y de hecho, Mauricio, me gustaría invitarte a responder un poquito en esa pregunta, porque justo viniendo de AWS, conoces muy bien el tema de AI. Sí, de hecho en la parte, hablemos un poquito detectiva y preventiva de uso de inteligencia artificial. Una de las cosas que se está utilizando es que desde que estamos construyendo ahora aplicaciones, podemos contar, por ejemplo, con inteligencia artificial que nos esté detectando dentro del código que construimos vulnerabilidades basadas en mejores prácticas. Entonces, la inteligencia artificial ya ayuda a eso. Ayuda a escribir código y no solo por ahorrarnos la pereza de tener que escribirlo, sino que esa inteligencia artificial ya puede utilizar nuestro código y enviarlo para compararlo, por ejemplo, con mejores prácticas que tenemos identificadas de cómo codificar y prevenir la vulnerabilidad en el momento que estoy haciendo el código, adicionalmente a lo que posiblemente ya conocíamos de antes, que es el análisis de código estático, que es ya analizar el código creado. Pero ahorita la inteligencia artificial nos está ayudando en el momento de crear, tener una mejor creación. En la parte de detección de amenazas, tanto soluciones como las que tiene Cisco, Sophos, AWS, ya utilizan la inteligencia artificial para hacer análisis de logs. O sea, lo que antes podía parecer imposible, de que alguien esté analizando todos los logs de la red, ahorita con estas soluciones ya es posible. Yo puedo tener los logs de lo que está ocurriendo en la nube, siendo analizados por un servicio que me va a detectar si hay un patrón de ataque, si en la parte de acceso o uso de credenciales hay un comportamiento anómalo, entonces que es toda la parte que tiene que ver con componentes que se usan para una arquitectura de Zero Trust, están ya potenciadas con temas de inteligencia artificial. Entonces nos quitaron bastante la carga analítica con inteligencia artificial, pero tenemos que poner los controles y tenemos que supervisar lo que los controles nos están diciendo. No basta con decir ya tengo el producto y estoy protegido. El producto me va a alertar
posiblemente con mayor precisión, pero si yo no tengo el plan para responder, no me sirvió de nada el producto. Sí. Y ahí, Y Marlene, ahí- se puede comentar rapidito también, es el Claro. tema un poco lo que comentó Mauricio, ¿no? Creo que todos nosotros tenemos y utilizamos AI en nuestros threat analysis groups, ¿no? El tema es, creo que los ataques de ciberseguridad son casi corporaciones haciendo eso, ¿no? Entonces, millares, y si no utilizamos eso para hacer correlación de eventos, entender lo que pasa, estamos muertos, ¿no? No conseguimos reaccionar a la velocidad necesaria. Y más que eso, ahí es donde el tamaño y el número de conectividades que cada uno de los vendors pueden ver pasar por sus equipos hace también una diferencia enorme en tener la capacidad de reaccionar muy rápido, ¿no? Totalmente. Muchas gracias por complementar, Renato. Muy bien. Tenemos una inquietud en relación a cómo nuestros partners que están aquí presentes hoy día pueden apoyar a las organizaciones con el tema de el gap que hay o la falta de personal capacitado en temas de ciberseguridad. A mí me gustaría, Deepak, que nos apoyes un poquito. Este es un tema complicado. ¿Por qué? Porque aquí se me ocurren 10 millones de respuestas diferentes, entonces voy a tener que filtrar lo que porque, a ver, nosotros sobre todo llevamos hablando de la falta de talento, la brecha en el sector hace 10 años. Al final, en muchos casos, voy a decir algo que está, yo siempre digo cosas políticamente incorrectas, ¿no? En muchos casos, grandes empresas tecnológicas o grandes empresas de consultoría publican esto de la falta de talento para fichar profesionales a bajo coste, junior, como en el mundo de las consultoras, lo que todos ya sabemos. Pero lo que sucede en este punto es que además se junta otro factor, y es que hay una gran industria de profesionales en el mundo de la ciberseguridad que hablan de ciberseguridad y no saben la mitad de las cosas que expliqué esta mañana. No han desarrollado código en su vida, chavales que van a hacer carreras de ingeniería informática y quieren... bueno, es que hablando de inteligencia artificial, ahora hay grandes expertos en Twitter en inteligencia artificial que ponen no code. Claro, soy experto en inteligencia artificial y no he programado una línea de código en mi maldita existencia. Bueno, es como el chef que nunca se ha manchado las manos. Tú irías a comer a un restaurante de un chef que nunca se ha manchado. No, es que el chef sabe porque fue con los otros chefs. Pero, ¿esto qué es? Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno o lo malo de esto? Que es un mundo donde necesitamos gente que sepa de verdad, porque el tema es tan difícil, tan complejo, que incluso los que podemos saber algo, dejamos de saberlo dentro de 5 años. Y hay un montón de áreas de conocimiento nuevas, un montón de tecnologías nuevas, un montón de, por ejemplo, solo en el tema este del cloud, que si el SASE, luego hablaremos de eso, a ver si alguien me lo explica, porque yo he dado no sé cuántos seminarios de SASE y nadie sabe lo que es. Todavía eso es como un caminante blanco, nadie lo ha visto, ¿no? Vale, claro, entonces lo que sucede con esto es que es verdad que se requiere conocimiento especializado y que encontrar en algunos casos perfiles que sepan de verdad es muy complicado. Por otro lado, las empresas, lo dije antes rápidamente, no pueden mantener un perfil especializado en una tecnología determinada para algo, porque primero ese perfil se les aburre, se les va, no tienen retos. Entonces, ¿cómo se soluciona este tema? Pues aquí básicamente es una especie de ecosistema de apoyo entre las empresas, los fabricantes, los partners, que tengan a esas figuras, pero lo que hay que hacer es estudiar y aprender de verdad y no vender humo. Ya está. Bien. Ahí si yo puedo comentar, Marlene, un poco también, complementar lo que Deepak habla. Creo que, de mi punto de vista, creo que el tema de talento tenemos que todos nosotros trabajar, desarrollar talento, ¿no? Lo que yo veo de oportunidad para ustedes, ¿no? Creo que también tenemos que cambiar el mindset de la expectativa que tenemos del cliente, ¿no? Creo que en el pasado la expectativa que teníamos es yo vendo la tecnología al cliente y el cliente tiene que sacar valor de la tecnología, ¿no? Cliente, te vendí acá, ahora es tu problema, ¿no? Eso no existe más. Entonces el trabajo que tenemos que hacer en conjunto, ¿no? Nosotros vendors soportando a ustedes, son quizá en desarrollo de oportunidades de servicios gerenciados de ustedes. Ustedes tienen que ser el experto de seguridad y ayudar a sus clientes con seguridad a que ellos atinjan sus business outcomes, ¿no? Sus negocios. Entonces, el cliente de nosotros tiene que pensar en cómo vender más, ganar más plata en su business. Y nosotros es como tecnología les ayuda a llegar ahí. Entonces, para mí, ese es el gran cambio del mindset que tenemos que tener en todos nosotros a medida que caminamos en este modelo.
Buenísimo, muchas gracias. Creo que queda claro que estamos juntos todos en esto. Muy bien, ahora voy a invitar a nuestros dos arquitectos, Juan y Mauricio, para que me ayuden a responder esta pregunta. Y viene la pregunta porque, como ustedes saben, es un panel de seguridad en la nube. Entonces, ¿cuáles son esos retos de ciberseguridad que presentan los entornos híbridos y multinube? Ok, como bien decía Renato al inicio, el tema de la complejidad es una de las primeras cosas que tenemos que ver. Cuando hablamos de ciberseguridad, la palabra no se refiere solo a lo que está en la nube, no debemos de pensarlo solo con lo que tenemos expuesto a Internet. O sea, la ciberseguridad no es para el portal, es para todos los entornos. Los que estén en nube, los que estén en on-prem y los sistemas internos que yo uso también requieren tener políticas de ciberseguridad. Entonces, un primer tema es, bueno, en esta complejidad, ¿cómo lo administro? ¿Cómo logro tener la información en un único lugar para poderlo tener? ¿Cómo lo puedo analizar? ¿Qué solución voy a utilizar para que la inteligencia artificial me ayude a administrar toda esa parte de seguridad? ¿Dónde voy a tener una consola para administrar los equipos? Y en eso pues tenemos soluciones en la parte de nube que se pueden integrar, tanto propias como el ecosistema de partners en la parte de AWS, que facilitan ese tema de integración. Y lo que tenemos que identificar es cuál va a ser la estrategia. Regresamos al tema de estrategia. ¿Dónde vamos a poner la información? ¿Hacia dónde centralizamos? ¿Cómo hacemos que todo se comunique? Para que podamos asegurarlo todo bien. Que no miremos esto como que son dos cosas y en on-premise yo lo manejo aquí y en la nube tengo otra administración de seguridad. Todo tiene que ser un entorno y tenemos que tener visibilidad para hacer correlación. Si no, no vamos a cumplir con arquitecturas que nos faciliten eso. Bueno, yo siguiendo con lo que dice Mauricio, creo que uno de los principales retos es conocer qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo es nuestra organización? Tal vez cuando estábamos solo en el perímetro podíamos protegernos, nos conocíamos más o menos, teníamos unos Excels con cuántos servidores tengo, cuántas bases de datos, íbamos al data center y chequeábamos. En la nube es bastante complejo hacer esto. Yo siempre pongo el ejemplo como que antes teníamos una casita con una puerta, 2 ventanas y sabíamos que allí teníamos que proteger. Cuando tenemos un entorno híbrido con nube, tenemos una casa con miles de puertas, miles de ventanas y muchas de esas ni siquiera conocemos que existen. Entonces es un primer reto, o sea, saber qué debemos proteger. Otro importante reto cuando vamos a entornos híbridos es que creemos que nuestro proveedor de nube nos va a proteger todo. O sea, voy a poner un servidor en AWS, en Azure, y allí va a estar protegido y no es tan así. También necesitamos implementar soluciones de ciberseguridad que ya están nativamente integradas con la nube, que deben proteger ese servidor que estás poniendo o ese web server o esa base de datos, también tienes que ir a protegerla allí. Y eso es lo que se conoce en el mundo de nube como la responsabilidad compartida en ciberseguridad. ¿Cuánto es mi responsabilidad? ¿Cuánto es la responsabilidad del proveedor de nube? Y allí, por ejemplo, de nuevo, cómo pueden ayudar los partners a esto es precisamente tomar ese gobierno, como el valor que dice Renato. Ok, yo voy a ayudarte a hacer esa medición y ese análisis de qué debes proteger tú en la nube. Y hay otro problema también bastante grande, volviendo al tema de educación y a la falta de profesionales, es que muchas veces graduamos a profesionales que tenemos en cosas que no están habilitados o no están capacitados. Entonces yo tengo un administrador de bases de datos on-premise y le digo, bueno, ahora tú eres el administrador de la nube. Y ocurren cosas como que puede que me ponga mi base de datos operativa, pero que me deje que cualquier persona se puede conectar a mi entorno de AWS. Entonces también necesitamos esa capacitación de profesionales. Pero de nuevo, es algo bastante complejo porque no tenemos gente y allí es donde de nuevo los partners pueden generar mucho valor transfiriendo esos recursos. Aquí, esto es un tema de administración de empresas, es el reuso de recursos. Muchos de ustedes tal vez tienen una oficina de marketing tercerizada o una oficina de abogados, no tienen un equipo de abogados, no tienen un buffet dentro de sus empresas. Pueden de la misma forma ustedes ser esos trusted advisors para sus clientes finales y transferir todas esas capacidades y generar valor con su propia marca utilizando las tecnologías que todos nosotros proveemos. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, esta siguiente pregunta me conecta mucho con lo que ustedes hacen en Sophos y es cómo los SOCs están ayudando a los partners a entregar soluciones de ciberseguridad a sus clientes. A mí me gustaría tener tanto tu visión como la de Deepak.
Bueno, a ver, es un poco en línea con lo que estabas hablando de lo que acabas de decir, ¿no? Respecto a que las empresas apoyan en empresas que tengan know-how y profesionales externos. Lo mismo sucede con los SOC. De hecho, a lo mejor hay grandes empresas multinacionales que tienen su propio CERT, ¿no? Que son poquísimas, que lo hay. De hecho, yo tengo amigos que han estado trabajando en los CERT de una entidad bancaria, una entidad financiera, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que poco a poco esas empresas, incluso esos CERT, los van descentralizando en proveedores que les puedan apoyar porque tienen a la fiera, a ese conocimiento especializado, y es una manera de tener tu centro de respuesta a incidentes. Por una manera, el proveedor del SOC comparte diferentes clientes, asigna diferentes técnicos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y bueno, a día de hoy es una necesidad, ¿no? Yo creo en este caso, de hecho, si no me equivoco, vosotros desde Incomex a lo mejor podréis ayudar a implementar ese SOC. Ese puede ser un servicio muy importante, no solo para grandes empresas, sino para una pyme. Lo bueno que es escalable, que toda empresa necesita un técnico de nivel 1 para un ransomware, que siempre hay un incidente de seguridad, aunque sea un perfil, un usuario que perdió la contraseña, un acceso, un backup que no se recupera. Entonces, es la forma que tenemos de normalizar esa gestión de incidencias de seguridad. Igual que existían los CAU, los contact centers de diferentes tipos de servicios, pues ahora tenemos los SOC y yo creo que es un servicio que ya es indispensable para cualquier tipo de organización. Entonces, bueno, es una oportunidad muy grande como una solución más que podáis dar a vuestros clientes, ¿no? Correcto. Bueno, aquí hoy con lo que decías tú es, seguramente no todos conocen qué es un CERT, que es... Sí, eso es verdad. Ahora Entonces es algo bastante importante, digamos, los SOC tienen diferentes capacidades, ¿no? Entonces puede estar el SOC tradicional, nivel 1, que es la operación y el monitoreo, la administración. Pero hoy es muy importante algo que se conoce como operaciones de ciberseguridad. Las operaciones van más de ese lado del CERT, de las capacidades de detección y respuesta, de lo que es el Cyber Defense Center, que realmente te puede llegar a proteger cuando estás bajo un ataque. Entonces, hay algo muy importante a nivel de lenguaje y es que ya no estamos hablando de que vamos a poder proteger 100% todo y que vamos a ser inmunes a cualquier tipo de ataque, sino que si me atacan, ¿quién me ayuda a mí a detectar ese ataque y a responder frente a ese ataque? Y eso es lo que pueden ayudar de nuevo ustedes como aliados de negocio a través de Incomex a sus clientes finales. Tal vez ustedes todavía no tengan el equipo del SOC, pero nosotros, por ejemplo, en Sophos tenemos un servicio que se llama MDR, en el cual a través de ustedes podemos llevar esas capacidades de detección y respuesta a cada cliente final. Entonces, eso es lo importante del trabajo en conjunto y cómo ser ese Trusted Advisor para poder transferir esas capacidades especializadas a los clientes finales, de nuevo, con toda la cadena de valor, con la integración con Incomex, cómo lo hacemos a través del cloud y cómo podemos hacerlo incluso en un modelo totalmente mensualizado para llevarlo a clientes finales. Entonces, es importante realmente tener esas palabras, detección y respuesta. Hoy es muy importante cómo llevamos capacidades de detección y respuesta a un cliente final. Ya no tenemos que hablar desde que yo te voy a proteger 100%, eso no es real, sino si tienes una brecha, si tienes una intrusión, ¿cómo podemos detectarla? ¿Cómo respondemos y cómo logramos remediar también ese inconveniente? Y esa es la forma en cómo el SOC brinda ese valor al cliente final. Muchísimas gracias, Deepak, Mauricio. Y esta será nuestra última pregunta del panel. Y la vamos a hacer abierta a todos los panelistas para que nos puedan ayudar a responder. Y es, ¿cuál es la oportunidad de negocio en Latinoamérica en ciberseguridad? ¿Y qué oportunidad tienen ustedes, los partners, que se especialicen en el tema? Yo no creo que nos precisamos hablar del total addressable market. Acá creo que está claro el tamaño de la oportunidad de seguridad, ¿no? Creo que si yo fuera un partner hoy mirando el negocio de afuera y queriendo participar del negocio de ciberseguridad, la primera cosa que pensaría es entender, primero, encontrar un mayorista que te va a ayudar. Ahí tenemos Incomex acá, entonces ellos tienen la capacidad de sentar con ustedes, de sentar y desarrollar los planes necesarios. Sería sentar exactamente, mirar qué perfil de clientes quieren trabajar, qué tipo de soluciones o varias soluciones gustarían de trabajar acá y sentar y desarrollar un plan conjunto, ¿no? Creo que ese sería en parte primordial de la discusión acá, ¿no? Y dos, creo que tener eso en mente, que el trabajo de nosotros
para añadir valor a nuestros clientes no es simplemente posicionar una solución o un producto, pero entender el negocio del cliente y cómo eso va, como esta inversión en TI va a ayudar a los clientes a llegar a sus objetivos de negocio, ¿no? Creo que eso es el gran cambio y nuevamente con la parcería que tenemos ahí con Incomex estamos disponibles para ayudar a todos ustedes en lo que necesiten. Sí, en la parte de AWS, digamos que complementamos eso con tener pads que faciliten para que ustedes definan y conozcan temas de ciberseguridad. Y yo iría un poquito más allá, no pensar en qué partners se quieren especializar en ciberseguridad. Es que todos los partners deberían de tener conciencia de seguridad, deberían de conocer cuál es el driver para nuestros clientes, que al final son temas de compliance. Y el compliance no surge por el ente regulatorio, es porque al final nos están protegiendo a nosotros mismos. Cuando algo regula a las entidades financieras, a las bancarias, a las de salud, no están protegiendo a las empresas, nos están protegiendo a nosotros que somos usuarios de esas empresas. Entonces, la oportunidad, primero de comprender cuál es el marco de regulatorio de los clientes para que nuestra oferta se adapte y les ayude a ellos a cumplir mejor, esa es la oportunidad. En la línea de soluciones que ustedes tengan, cómo meto la seguridad en ese producto y de ahí nos apoyamos con los distribuidores, con los fabricantes, que todos tenemos como ayudarles a desarrollar capacidades. Bueno, yo creo que la palabra clave es servicios. Cómo yo me vuelvo un verdadero proveedor de servicios y un trusted advisor para mi cliente final. De nuevo, tecnologías hay muchas, hay diferentes tecnologías, van a existir más tecnologías seguramente más adelante, pero ya no podemos pensar en que, ok, yo te pongo un firewall y vuelvo en 1 año y 2 años y te lo renuevo. Sino, ok, te pongo este ecosistema de soluciones que tal vez ni siquiera sabes qué marcas son, sino son mi propio servicio de ciberseguridad. Yo me apoyo en estos fabricantes, diversos fabricantes, pero te voy a prestar este servicio donde vamos a generar valor para tu organización. Vas a estar mejor protegido y te vas a poder dedicar a tu core de negocio mientras nosotros nos dedicamos a protegernos mejor. Entonces es, como todos lo decíamos, crear una estrategia, ir con un buen aliado, con un buen distribuidor, crear ese paquete de soluciones que vamos a entregar a nuestros clientes finales, ese paquete de servicios, ya no tanto de tecnología, sino, ok, ¿cómo yo me apoyo en tecnologías para generar un valor agregado? Y allí necesitamos especialización, precisamente esa especialización de saber si hay que tener algún tipo de integración con APIs, con Python, con inteligencia artificial, ok, cómo yo me especializo en eso, cómo me apoyo en los proveedores para especializarme en esto y entregar mejores servicios a los clientes finales. Excelente, muchas gracias. Deepak. Bueno, yo poco más que añadir, ya que han hablado todos ellos. Lo único que sí es importante, hablando de servicios, es que más allá de las modas que surjan, en el plano de la ciberseguridad hay ciertas cosas que hay que hacer que son las mismas de siempre y son las primeras, porque una de los sitios donde está la oportunidad es que hay un montón de gente vendiendo basura. Quiero decir, que no sabe exactamente, que le da soluciones al cliente y lo que decía antes Joao no, sí. Renato. Perdón. El Renato, de que le entregan la tecnología y se olvidan y ya está, ¿no? Bueno, luego está que la tecnología sea buena o mala, pero da igual si es buena o mala. Si tú como organización, una de las cosas que se hace desde hace 20 años y todavía hay que hacerla, son auditorías de seguridad, pen testing. Pues eso es un servicio básico que a mí me lo piden recurrentemente y te lo piden. ¿Por qué? Porque hace falta. Quien sabe cómo funciona esto sabe que tengo que identificar mis vulnerabilidades externas e internas. Eso siempre va a ser así. Pues hay que hacerlo, aunque no sea moderno, ni tenga, porque no sea nuevo, pero es un servicio de toda la vida. Pues hay que hacer. Igual que se va a comer unos huevos fritos al restaurante de chef, pues se comen los huevos fritos, ¿no? Pues vale. Lo mismo con la parte de campañas de phishing, toda esa parte de ingeniería social. O sea, hay una serie de servicios que son recurrentes, que no son modernos, pero que se siguen demandando y siguen siendo útiles para el cliente. Entonces, cuando tú a un cliente le enseñas de verdad, no un documento de paja, sino, mira, he entrado aquí, tengo el control de tu Active Directory, te reventé esto, ese cliente ya confía en ti. Ya te va a volver a llamar. Y luego le puedes vender lo que quieras, porque se te lo va a comprar. ¿Lo ves? Así funciona el mundo y se acabó. Ya está. Entonces, bueno, si tú te ganas al cliente con cosas de verdad que funcionen y le das valor, luego le podrás vender pero eso es algo que sigue funcionando, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión y mi última
Es mi última perla. Vale. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Con esto cerramos ya el panel, pero vamos a dar espacio para preguntas justo cuando nos quedan 3 minutos. Así que todos los que tengan preguntas pueden, aquí están los micrófonos, pueden levantar su mano. Luis. Tenemos acá. Muchas gracias por toda la información, ¿verdad? Algo que me surge mucho la inquietud es esos pasos de siempre, lo que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Lo que no debemos dejar de hacer y que siempre lo tenemos que considerar para no dejar a nuestros clientes vulnerables, ¿no? Entonces, si tú nos pudieras decir lo que no debemos de dejar de hacer, digamos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer siempre, se los agradeceríamos muchísimo. Bueno, más o menos lo hagamos auditorías de seguridad, pentesting, monitorización del tráfico y la red interna, formación a los trabajadores, un plan de respuesta a incidentes de la organización y luego utilizar soluciones de seguridad modernas una vez que hayamos hecho todo eso. Pues incorporar las tecnologías de Zero Trust, un antivirus, una solución IDS, IPS, los firewall, lo que necesites, pero habiendo primero identificado el ABC, conocer la arquitectura de tu red, los activos más sensibles, todo eso. Un poco es el ABC de la ciberseguridad de los últimos años. Y si no sabéis cómo hacerlo, no tenéis el know-how, pues apoyaros en quien lo tiene. Eso es lo que tenéis que hacer. Totalmente. No sé, bueno, pues me apoyo en Incomex, en ellos, en quien sea. Claro que sí. Nosotros tenemos programas para habilitar a los partners. Y algo muy importante es, si ustedes sienten la necesidad en ese acompañamiento, solo diríjanse a nuestro stand y busquen ahí apoyo porque tenemos equipos en todas las áreas que los pueden apoyar, tenemos programas corriendo y podemos ser ese distribuidor aliado que siempre hemos sido, pero ahorita en temas de ciberseguridad. Y ahí, ¿Más Marlene, preguntas? solo para completar, Deepak, que él habló ahí, pero solo para reforzar, es más que cualquier otra cosa en ciberseguridad o en seguridad, el trabajo continuo de aprendizaje. Eso es imprescindible para que tengamos. Continuar aprendiendo y evolucionando con el tema. Muy bien, ¿tenemos más preguntas de la audiencia? Sí, hola. Hola, muchas gracias. Bueno, nosotras venimos desde una empresa que implementa soluciones y servicios cloud y un gran desafío que tenemos con nuestros clientes justamente es concientizarlos acerca de esta necesidad de adquirir otros productos e implementar seguridad en la nube, porque efectivamente ellos creen que adquiriendo infraestructura en la nube, implementando esos servicios, dan por sentada esa seguridad. Entonces, es importante para nosotros como partner que nos recomienden herramientas útiles para concientizarlos acerca de esta inversión en seguridad adicional que es necesario que hagan. Sí, en esa parte, creo que lo mencionaba Juan muy bien, es lo que le llamamos modelo de responsabilidad compartida. Tú vas a encontrar, por ejemplo, en la página de AWS, que hay mucha documentación que explica qué es el modelo, y en ese modelo queda claro que, por ejemplo, AWS es responsable de la seguridad de la nube, o sea, los servicios que nosotros ofrecemos. Y el cliente es responsable de las cargas que él va a subir a la nube. Entonces, el poner algo en la nube no lo protege automáticamente. Tú tienes que definir cómo lo vas a proteger. Y en la nube nosotros tenemos 200 servicios, hay 117 servicios en AWS que manejan datos. Todos tienen capacidad de cifrados, no en todos es el estándar que siempre, o sea, cuando alguien crea un servicio no siempre ese es el default, el cliente tiene que seleccionarlo. Tenemos servicios para detectar amenazas, hay que activarlos. Entonces, hay acciones de las dos partes que tienen que ser tomadas. El modelo de responsabilidad compartida es el marco que nosotros usamos para explicar esto. Primero, porque como fabricantes tenemos que ser muy claros en no vender humo, en no decir yo te vendo una nube y eso es seguro. Y hay que trabajar en la parte de seguridad. Entonces, ese es un primer approach. Y el otro es apoyarte en marcos de buenas prácticas que te digan por qué los controles tienen que estar en su lugar. Por ejemplo, el tema de qué es lo que siempre hay que hacer. Si hablamos de desarrollo de aplicaciones, hay lo que se llama OWASP, que es un marco que tiene cuáles son las vulnerabilidades más comunes de aplicaciones que todo desarrollador debería de considerar. Y todos los fabricantes vamos a tener controles para evitar que eso se ocurra, pero tú tienes que programar de esa manera. NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos,
tiene una serie de documentos sobre seguridad, cómo hacer hardening, qué controles tienen que tener, y esos son los elementos que tú puedes utilizar para decirle a tu cliente, esto tiene una razón de ser, no es porque yo te quiero vender, esto es lo que aquí dice. Entonces, usa los marcos de prácticas y usa el mismo mensaje que los fabricantes tenemos respecto de nuestros productos. Muchas gracias. Ya Bruno nos está haciendo señas. Bueno, Producción, ahora sí. Se Lo nos siento, quedó. tenemos que terminar, vamos Pero tarde en no hay- agenda. Una última Una pregunta. acá. Adelante, por favor. Hola, muy simple. Luis Matamoros, soporte experto Grupo Lightcorp. La misma pregunta, muy bien aclarada, sobre el tema de cómo venderle a mi cliente o cómo hacer concientizar al cliente, pero puesta desde la perspectiva del cliente. Me gasto 150.000, 200.000, 300.000, X cientos de miles de dólares al año y nadie me puede dar certeza sobre el producto. Entonces es particular entender, ok, haciendo la concientización del asunto, es qué le digo a mi cliente cuando me dice, mira, invertí 200.000 o 500.000 dólares al año y me das 0 garantías de que alguien me pueda atacar. No, pero escuche, ¿puedo responder yo? A ver, primero, ¿habéis estado en mi conferencia? Sí, Ya claro, está. claro. ¿Qué queréis? No, yo te digo. ¿Queréis que la repita? No, pues yo estoy cansado. Quiero contratarte. No, primero, porque primero ya contamos que la seguridad 100% no existe y explicamos por qué. Y, pues se lo explica. Y si no me llamas a mí, me pagas y yo se lo explico. Vale. Dos. Pero es interesante. Esta gente de Amazon, por ejemplo, voy a poner ejemplo porque él lo puso, respondiendo también a las chicas que estaban allí. Pues, por ejemplo, el cliente se piensa que por tener un sitio, un VPS en AWS, lo que quiera, o lo que quiera, no, a mí ya no me atacan porque estoy en Amazon. Digo, no. Por ejemplo, no vamos a hablar de otros ataques, de DDoS, que es, boom, voy a tumbar. Hay proveedores para anti-DDoS, ¿no? Vale. Pero Amazon tiene una solución, tienes que activarla. Te cubre, te protege de anti-DDoS, pero tienes que pagar. Es como si yo quiero Spotify sin anuncios, Netflix, no sé qué, pero ahí pagan, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues claro, es que no tienes que concientizar, no es eso, es que un servicio con una capacidad tiene X, luego el proveedor me da sus herramientas, que tampoco las herramientas me garantizan magia, pero me protegen hasta un nivel determinado de lo que se conoce. Y quien sabe de esto, dice, pues mira, yo tengo una infraestructura que es crítica y no se puede caer, pues voy a contratar la protección anti-DDoS. Pues a mí no me interesa, porque prefiero gastarme el dinero en otra cosa, ¿vale? Sí. Pero se puede vender las herramientas, o sea, y tiene sentido, ¿verdad? Sí, yo que quería comentar solamente, básicamente, si ahí, no sé si tuvieron la oportunidad de mirar la película de Nike, The Air, que está en Netflix, de la historia de Michael Jordan y cómo hacían su contrato con Nike, ¿no? En una parte de la película el tipo estaba queriendo vender Nike y ahí habló, él iba a hablar con Adidas y con otros brands. Y ahí el tipo habló, cuando vas a sentar con Adidas, la persona va a hablar A, B, C y D para ti. La persona cuando va a sentar con Reebok va a hablar A, B, C y D. Y él habló la verdad. Entonces, el punto aquí con el cliente es, el cliente tiene que tener la confianza en nosotros. Y para tener la confianza del cliente, no podemos decir que hay una solución 100% segura. Y si alguien está yendo a su cliente a hablar que eso existe, creo que la primera red flag, que quizá ese no sería el vendedor que debería estar en este cliente, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora sí, permítame entrar en acción porque vamos de agenda tarde. Gracias. Gracias a todos los panelistas, de verdad, muy bien, muy buen contenido. Muchísimas gracias.